Miren todos. Si esta sirvienta se atreve a bailar un tango conmigo, me caso con ella aquí mismo, gritó Rodrigo Altamirano con voz que retumbó en los muros dorados del Biltmore. El magnate levantó su copa de champán, y las risas explotaron como un látigo colectivo. Aunque claro, añadió con ironía venenosa, quizá confunda un tango con pasar la escoba. El eco de esas palabras golpeó los candelabros de cristal y descendió sobre el mármol brillante. Mujeres con vestidos de seda se inclinaron hacia adelante, cubriéndose los labios pintados con sonrisas crueles. Una criada jugando a ser bailarina, murmuró una dama entre carcajadas. Los hombres con copas de coñac festejaban como si presenciaran un circo. Camila Lucero, de 26 años, sostenía una bandeja con ambas manos. El metal frío temblaba bajo sus dedos, delatando el temblor interno. Los invitados la observaban como si fuera un animal exótico en exhibición. No había respeto, solo morbo disfrazado de diversión. Cada mirada era un cuchillo que desgarraba su silencio. Un empresario de bigote fino levantó la voz con burla. Con suerte dará 2 pasos antes de caer como un saco vacío. Las risas explotaron aún más, formando un coro macabro que la rodeaba. Camila bajó la mirada, sintiendo cómo las mejillas le ardían, pero en su interior, un fuego enterrado comenzaba a respirar. Rodrigo, con 38 años y smoking impecable, caminaba como dueño del mundo. Su voz se elevó de nuevo, disfrutando de la crueldad. «Vamos, señorita, muéstrenos de qué sirve una empleada cuando la música empieza. ¿O acaso el único ritmo que conoce es el de fregar pisos?» Las carcajadas fueron aún más hirientes. Camila apretó los labios, decidida a no regalarles lágrimas. Sabía que si lloraba, su humillación quedaría marcada como la broma eterna de esa noche. El salón estaba cargado de un aire venenoso. Las copas tintineaban al ritmo de la burla, y cada risa era un clavo hundiéndose más en su orgullo. Una joven de vestido verde esmeralda murmuró con tono chillón: «Que alguien le dé un trapeador, seguro se siente más cómoda con eso que con la música». El comentario encendió otra ola de carcajadas. Algunos brindaban celebrando como si fuera un triunfo propio. El espectáculo era la caída de una mujer indefensa. Camila tragó saliva, sintiendo la garganta cerrarse. El corazón golpeaba con martillazos sordos, recordándole que estaba atrapada en una jaula de lujo. Nadie la veía como persona, solo como un entretenimiento barato. Y mientras tanto, Rodrigo disfrutaba cada segundo, convencido de que tenía el control absoluto. El magnate levantó de nuevo la voz, teatral, como un actor en el escenario. «Damas y caballeros, esta será la broma del año. Una sirvienta creyéndose princesa por un tango. Preparen el escenario para su caída». El aplauso cruel del público resonó como un trueno. Camila sintió su orgullo desmoronarse lentamente, pero entre el ruido hiriente, algo rompió la oscuridad. Una memoria regresó con la fuerza de un rayo. La voz de su madre, Isabela Lucero, bailarina legendaria del Teatro de Bellas Artes, resonó en su mente. «Baila con el corazón, hija, no con los pies». Era un recuerdo que atravesaba el veneno del presente. Rodrigo sonrió con suficiencia, creyendo que Camila se rendiría en cualquier momento. Pero ella levantó lentamente la cabeza. Sus ojos oscuros se clavaron en los suyos, y en ese cruce silencioso, algo cambió. El salón contuvo la respiración. Lo que debía ser la derrota de una mujer podía convertirse en el inicio de una revelación inesperada. «¿Qué esperan? La sirvienta está temblando como una hoja», gritó un heredero de Beverly Hills con voz burlona. Las carcajadas se expandieron como fuego, llenando cada rincón del salón. Las miradas estaban fijas en Camila, esperando verla romperse en pedazos. Para ellos, la humillación era un plato exquisito servido en bandeja de oro. Camila apretó la bandeja con todas sus fuerzas, sintiendo el metal frío clavarse en su piel. El uniforme negro con delantal blanco la hacía parecer aún más frágil frente a los vestidos brillantes y los trajes impecables. Era la sombra en un mundo de luces. Invisible durante años, ahora estaba atrapada en el centro del escenario, sin salida.
Una mujer con collar de perlas comentó en voz alta. Ni siquiera sabe cómo pararse derecha. Imaginen verla intentando bailar. Los invitados estallaron en otra ola de risas crueles, como hienas devorando a su presa. Camila bajó los ojos, deseando ser tragada por el suelo, pero sabía que cada gesto de miedo alimentaba su desprecio. Rodrigo dio unos pasos más hacia ella, disfrutando del espectáculo. No tengas miedo, dijo con una sonrisa de veneno. Solo es un tango, aunque claro, puede que ni siquiera sepas lo que significa esa palabra. El público estalló en risas otra vez, y el sonido fue tan ensordecedor que opacó incluso la música de la orquesta. El rostro de Camila ardía. Las mejillas enrojecidas eran un mapa de su dolor. Sus labios apretados intentaban contener las lágrimas, pero la multitud no quería compasión. Quería verla caer. Cada carcajada era un látigo que golpeaba su corazón. Sin embargo, en ese torbellino de crueldad, una semilla de coraje empezaba a germinar. Un joven con copa en mano murmuró lo suficientemente alto para ser oído. Con suerte no se tropezará antes de llegar al centro. Sus amigos rieron a carcajadas y uno añadió, aunque eso sería aún más divertido. La multitud asentía, transformando la humillación en un espectáculo colectivo. Nadie quería perderse el fracaso de la noche. Camila respiró hondo, tratando de no ahogarse con la presión del momento. Su pecho subía y bajaba como un tambor descontrolado. Quería gritar, quería huir, pero algo dentro de ella se resistía a ceder. Sentía que había llegado a un límite, y detrás de ese límite no quedaba nada más que la dignidad perdida. Rodrigo levantó la mano, exigiendo silencio. «Damas y caballeros», dijo con tono solemne, «esta será la prueba definitiva de que el destino pone a cada uno en su lugar». La frase cayó como sentencia. Los invitados, excitados, se acomodaron para disfrutar de la ejecución pública de la joven. Camila cerró los ojos un instante, buscando fuerza en el vacío. Y allí, en la penumbra de su memoria, volvió a escuchar la voz de su madre. «Nunca dejes que el mundo te robe la música, hija. Aunque te obliguen a callar, la melodía siempre vive dentro de ti». Esa voz le devolvió aire a sus pulmones. Cuando abrió los ojos, la multitud seguía riendo, convencida de que vería una derrota. Pero en su mirada había cambiado algo. El miedo no había desaparecido, pero ahora se mezclaba con una chispa indomable. Por primera vez en la noche, Rodrigo percibió un destello que no entendió, y esa duda se convirtió en un susurro inquietante entre los invitados. Camila bajó lentamente la bandeja sobre una mesa cercana. El choque de las copas de cristal resonó como un disparo en el silencio del salón. Todos contuvieron la respiración. La joven, hasta entonces invisible, había tomado su primera decisión. Y aunque nadie lo sabía aún, ese gesto sería el inicio de una noche que nadie olvidaría jamás. «Adelante, Camila. ¿O acaso ya perdiste antes de empezar?», exclamó Rodrigo con burla. Su voz se expandió como un trueno en el salón. Las carcajadas explotaron, y los invitados se inclinaban hacia adelante con un brillo cruel en los ojos. Todos querían verla fracasar, tropezar y convertirse en la broma eterna de la velada. Camila, con el rostro encendido, se mantuvo en silencio. Sentía la piel arder bajo la mirada de cientos de ojos. El mármol parecía querer tragársela, pero sus pies seguían firmes. La multitud rugía con sed de humillación, como hienas al acecho. Rodrigo disfrutaba como un actor que domina el escenario. Un hombre de traje gris murmuró con deleite, «Esto será mejor que cualquier ópera». Su compañera con abanico en mano replicó, «Una tragedia en vivo». Ambos rieron con crueldad, y otros invitados asintieron. Para ellos, la caída de una empleada era un espectáculo de lujo, digno de ser recordado. Rodrigo extendió la mano hacia ella con gesto teatral. «Dame el honor de un tango, señorita Lucero», dijo, enfatizando su apellido con sorna. El silencio cayó un segundo, roto al instante por carcajadas estruendosas. La burla se había convertido en un deporte colectivo. Nadie apostaba por ella. Camila respiró hondo.
El aire quemaba sus pulmones, pero no apartó la vista de Rodrigo. Sus ojos se encontraron en un duelo silencioso. Él esperaba verla retroceder, pero ella, contra toda expectativa, se mantuvo firme. La tensión creció, y un murmullo inquieto recorrió el salón. «¿Qué haces?», preguntó una dama con tono incrédulo. «¿Acaso piensa aceptar?». Su comentario provocó nuevas risas, pero ahora también despertó curiosidad. El público, que solo esperaba su vergüenza, comenzaba a preguntarse si tendrían un espectáculo aún más jugoso. La duda flotaba en el aire. Camila sintió un nudo en la garganta, pero recordó de nuevo la voz de su madre. «Baila con el corazón, hija. Allí nadie puede humillarte». Esa memoria la sostuvo en medio del fuego. Sus dedos dejaron de temblar y su pecho se llenó de un aire distinto. El aire de quien decide enfrentar. Rodrigo sonrió confiado. Creía que la tenía atrapada en su propio juego. Pero al ver que Camila no retrocedía, arqueó una ceja intrigado. El murmullo del público crecía como una ola. Todos contenían la respiración, esperando el momento en que la joven diera su respuesta definitiva. Entonces, Camila dio un paso adelante. Fue un movimiento sencillo, pero en aquel silencio cargado se sintió como un terremoto. Los invitados se inclinaron hacia adelante, algunos tapándose la boca con incredulidad. Rodrigo abrió los brazos, convencido de que la victoria ya era suya. El director de la orquesta levantó la batuta con inseguridad. Nadie quería ser el primero en romper el silencio. La tensión era insoportable, como si el aire mismo se negara a circular. Rodrigo chasqueó los dedos con arrogancia y gritó: «Un tango, que todos lo recuerden». La música comenzó. Las primeras notas del bandoneón flotaron como un suspiro melancólico. Camila tragó saliva, consciente de que cada paso sería observado con crueldad. Rodrigo la tomó de la cintura con fuerza, marcando su dominio. La multitud rugió de expectativa. El espectáculo de la humillación estaba por comenzar. «Ahora sí, la criada se lanza al matadero», gritó un invitado en voz alta. El comentario arrancó carcajadas ensordecedoras. El salón se convirtió en un teatro de crueldad. Nadie buscaba arte, solo querían ver la caída de una mujer que se había atrevido a desafiar al magnate frente a todos. Rodrigo, con sonrisa de triunfo, guió el primer paso con movimientos amplios y exagerados. El público celebraba cada gesto suyo como si fuera una obra maestra. Las miradas estaban fijas en Camila, esperando verla trastabillar. Era un espectáculo de burla en vivo, alimentado por el sadismo colectivo. Una mujer con vestido plateado comentó entre risas: «Seguro se enreda en sus propios pies. Esto será glorioso». Su acompañante añadió: «Ni en 1.000.000 de años podría seguirle el paso a Rodrigo». El salón rugió con risas crueles, y las copas se alzaron en brindis. La humillación era la moneda de la noche. Camila sintió el peso de las manos de Rodrigo en su cintura. Él apretaba con fuerza, como queriendo recordarle que él estaba al mando. «Relájate», susurró con veneno. «Solo sígueme, si es que puedes». Su voz fue un látigo directo al corazón. Los invitados aguardaban con hambre de espectáculo. Los violines se alzaron en un lamento suave. Camila respiró hondo, intentando no dejarse vencer por el ruido de las carcajadas. Sus pies tocaron el mármol, y durante un instante el mundo pareció detenerse. El recuerdo de su madre volvió a envolverla como un escudo invisible. «Baila con el alma, hija». El público no entendía el silencio repentino en la mirada de Camila. Para ellos, aún era la víctima condenada a caer, pero en su interior, algo estaba cambiando. La humillación seguía allí, pero se mezclaba con una fuerza silenciosa. Una dignidad dormida estaba despertando. Paso a paso, Rodrigo forzó un giro brusco, convencido de que ella tropezaría. El público se inclinó hacia adelante, expectante. Pero Camila lo siguió con precisión, como si conociera cada compás de la música. Un murmullo de sorpresa recorrió las primeras filas. Algo no estaba saliendo como todos habían imaginado. Un hombre mayor susurró incrédulo: «¿La vieron?
No perdió el paso. Su esposa, con abanico rojo, respondió: «Debe ser casualidad». Pero la duda estaba sembrada. El espectáculo de humillación empezaba a torcerse, y algunos ojos ya no brillaban de risa, sino de desconcierto. Rodrigo, incómodo, trató de marcar pasos más violentos. Su sonrisa comenzaba a quebrarse. El sudor perlaba su frente, aunque intentaba ocultarlo. El público seguía mirando, dividido entre la burla y el asombro. Lo que debía ser un ridículo seguro se transformaba en algo más inquietante. Camila apretó los labios, concentrada. Cada paso era un diálogo silencioso con su madre ausente. Cada giro era una respuesta al veneno de Rodrigo. La música se volvía un refugio. En medio de aquel lujo cruel, su dignidad empezaba a emerger como una chispa imposible de apagar. El salón estaba en tensión. Algunos aún reían, pero otros guardaban silencio, incapaces de apartar los ojos de la pareja. Lo que comenzó como una burla se transformaba lentamente en un duelo, y el público, que había llegado para presenciar una humillación, empezaba a sentir que algo histórico estaba naciendo frente a ellos. La multitud rugía con sed de humillación, convencida de que el final estaba escrito. Nadie creía que Camila pudiera resistir la presión. Sin embargo, en medio de esa tormenta de burlas, una chispa comenzó a encenderse en su interior. Era un recuerdo que latía en silencio, esperando despertar. La voz de su madre, Isabela Lucero, emergió como un susurro desde el pasado. «Baila con el corazón, hija, no con los pies». Aquella frase, escuchada tantas veces en su niñez en Ciudad de México, atravesó la crueldad del salón como un rayo de luz. La memoria se volvió un escudo contra la burla. Camila recordó las tardes en que su madre la hacía girar en un patio humilde, entre sábanas tendidas y aromas de café recién hecho. Allí, la niña había aprendido que la música era refugio y libertad. Ese recuerdo le devolvía el aire en medio del veneno. La humillación no sería su final. Rodrigo, ajeno a la tormenta interior de Camila, seguía sonriendo con suficiencia. Creía que ella ya estaba quebrada, y que su silencio era derrota. Pero no veía que sus ojos habían cambiado. Había un brillo oculto, un fuego antiguo que empezaba a arder. El duelo apenas comenzaba. Los invitados no podían percibir la transformación completa, pero algo los inquietaba. El silencio en los gestos de Camila era distinto. No era sumisión, era concentración. Y esa diferencia mínima era suficiente para sembrar dudas en algunos. El espectáculo de burla comenzaba a desmoronarse. «Vamos, tropieza ya», gritó un joven con copa en la mano, intentando reavivar las risas. Pero sus palabras no tuvieron la misma fuerza. La multitud no reía con la misma intensidad. Camila estaba resistiendo, y esa resistencia silenciosa desarmaba poco a poco la crueldad colectiva. La tensión crecía. En su pecho el corazón golpeaba como un tambor. El recuerdo de su madre lo acompasaba con cada nota de bandoneón. Era como si Isabela estuviera allí, danzando con ella en secreto. Esa fuerza invisible le permitía mantenerse firme. La humillación se convertía en impulso. Rodrigo la empujó con más brusquedad, intentando quebrarla. Pero en lugar de tropezar, Camila se deslizó con precisión. Su falda sencilla rozó el mármol con dignidad inesperada. Un murmullo recorrió el salón. El público no quería aceptarlo, pero lo había visto. Ella no estaba cayendo, estaba bailando. Los violines aumentaron su intensidad, como si respondieran a la energía creciente. El aire del salón se volvió más denso. Algunos invitados empezaron a contener la respiración sin darse cuenta. Lo que debía ser un ridículo seguro, se transformaba en un misterio fascinante. Nadie quería apartar la vista. Camila cerró los ojos un segundo, buscando fuerza en su memoria. Vio a su madre sonriendo, girando con ella bajo un cielo abierto. Aquella imagen llenó sus venas de coraje. Abrió los ojos y al mirar a Rodrigo, no lo vio como un verdugo, sino como un adversario que podía enfrentar. El salón entero vibraba entre burla y respeto. Camila ya no era solo la sirvienta humillada, era la mujer que resistía contra todos.
Cada paso suyo era un golpe contra la arrogancia de Rodrigo. Y aunque la multitud aún esperaba su caída, nadie podía negar que algo más poderoso estaban haciendo. «Esto ya es suficiente. Que se rinda y acabe la farsa», gritó una mujer de cabello plateado desde las primeras filas. Sus palabras encendieron carcajadas nerviosas, como si la multitud quisiera reafirmar el final. Pero en el centro del salón, Camila no retrocedía. Había tomado una decisión silenciosa. Sus dedos soltaron la bandeja con lentitud calculada. El cristal de las copas chocó con un sonido seco, que retumbó como un disparo en el silencio. Algunos invitados se sobresaltaron. Lo que debía ser un gesto de derrota se convirtió en un anuncio de desafío. El aire se volvió pesado. Rodrigo arqueó una ceja, sorprendido por el atrevimiento. «Así que decides seguir mi juego», murmuró con veneno. Sus palabras buscaron quebrarla, pero no lograron arrancarle miedo. Camila mantenía la mirada fija, como si en sus ojos se ocultara una verdad que aún nadie entendía. El duelo se intensificaba. «¡Qué ridículo!», exclamó un invitado con risa nerviosa. ¿Acaso cree que puede bailar con él? Pero su voz sonó más frágil que antes. La multitud que al inicio festejaba sin dudas ahora estaba dividida. Algunos aún reían, otros guardaban silencio, intrigados por lo que estaba a punto de suceder. Camila respiró hondo, llenando sus pulmones como si llevara años reteniendo el aire. Sus hombros se enderezaron, y en su rostro apareció una calma inesperada. No era desafío altivo, era dignidad serena. Esa transformación la hacía ver distinta, y los invitados lo notaban con desconcierto. Rodrigo extendió la mano otra vez, seguro de que la tenía en su red. Su sonrisa arrogante brillaba como una máscara, pero cuando Camila dio un paso hacia adelante, un murmullo recorrió el salón. El silencio ya no era burla, era expectación. Nadie sabía qué vería en los segundos siguientes. «¿Qué hace? ¿Por qué avanza?», murmuró una joven con vestido dorado, aferrando su abanico. El público contenía la respiración, esperando el desenlace. Pero lo que debía ser el inicio de la caída era en realidad la semilla de una revelación. Camila estaba aceptando el reto en sus propios términos. El director de la orquesta, inseguro, levantó la batuta. Miraba de reojo a los invitados esperando confirmación. Nadie se atrevía a hablar. Nadie quería romper el instante. Rodrigo chasqueó los dedos con soberbia y exclamó: «Un tango, que todos lo recuerden». La música comenzó a arder en el aire. Las primeras notas del bandoneón se deslizaron como cuchillos suaves, cortando el silencio. Camila sintió que el sonido se mezclaba con la voz de su madre en su memoria. Cada acorde era un recordatorio de que no estaba sola. Esa certeza la sostuvo en el centro del salón, lista para enfrentar. Rodrigo la tomó de la cintura con fuerza, marcando su dominio. Su mano descendió con arrogancia, intentando dejar claro que él mandaba. Pero al sentir la firmeza de la joven, un leve desconcierto cruzó su rostro. El público observaba en un silencio expectante. La humillación estaba mutando en algo nuevo. Camila levantó la cabeza y miró fijamente a Rodrigo. No pronunció palabra, pero sus ojos hablaban por ella. El duelo estaba marcado, y cada paso de tango sería una batalla. Lo que había empezado como una burla cruel se transformaba ahora en una confrontación histórica que nadie en ese salón olvidaría jamás. El impacto fue como un rayo. El testigo se elevó y la sala contuvo la respiración. Las primeras notas del bandoneón cortan el silencio con aguda melancolía. Rodrigo sonrió al público, seguro de que conduciría a la humillación. Camila, sin embargo, fijó su mirada en el suelo de mármol y respiró profundamente. El recuerdo de su madre encendió el coraje que el dolor había escondido. Y el destino aterrizó allí, pidiendo un paso que rompiera la risa. La presión de su toque era una advertencia. «Yo estoy a cargo aquí». Los dedos en su cintura intentaron doblegar su voluntad para convertirla en un espectáculo. El público disfrutó del momento como si fuera vino caro,
ansioso por el otoño. Camila sintió el peso, pero no se entregó al guión que estaban escribiendo. Había una partitura interior, antigua, grabada en obstinado silencio, y esta música nos decía que nos pusiéramos de pie ante un milagro discreto. El primer paso fue tenso, casi un tropiezo, casi una rendición. Rodrigo lo exhibió arrogantemente como un trofeo antes de la pelea. La risa estalló en los rincones, deseando que todo se derrumbara. Camila aspiró aire hasta que le dolió, y el eje regresó a su cuerpo. Su talón encontró la brújula, como un barco encuentra puerto. Y la marea cambió sin previo aviso, solo con un giro tranquilo. «Sígueme», dijo su mano vestida de mando. Pero la respuesta llegó en sus ojos. «Conozco el camino». Los violines subieron un semitono, nerviosos como susurros. El público se reclinó contra sus sillas, sin parpadear. El sudor en la frente de Rodrigo brillaba bajo los candelabros, y la duda mordisqueaba el orgullo que mostraba. La ironía intentó volver. «Tranquila, yo te cargo». Camila solo respondió silencio, segura como una roca. Sus pies hablaban el antiguo idioma de los patios de la CDMX. Cada transferencia de peso fue oración y desobediencia. Rodrigo notó el contrapulso, mínimo, pero imperdonable. Y una grieta recorrió el cristal de su máscara. Los aplausos contenidos pedían un tropiezo. El destino lo negó. Camila se volvió corta, controlada, sin rastro de pánico. Una señora con un abanico suspendió el gesto en el aire. Un caballero se arregló la corbata para ocultar su asombro. La orquesta le tomó el pulso y profundizó el timbre, y la sala reconoció, sin admitirlo, un nuevo eje. Rodrigo intentó la salida violenta, el golpe coreográfico. Quería empujarla al abismo de la risa fácil, sin retorno. Camila cedió 1 centímetro y recuperó 2 con elegancia. El sonido del contrabajo cosía el filo del peligro. El mármol ya no era hielo. Se convirtió en una pista prometedora. Y el público se mordió la lengua para no gritar. «¿Quién le enseñó a esta niña?», susurró alguien, sin querer. «Eso es casualidad», respondió otro, temeroso de creer en lo imposible. Las joyas tintineaban, cómplices del nerviosismo colectivo. Camila escuchó a su madre en el intervalo entre 2 arcos de violín. «Baila con el corazón», dijo el recuerdo que nunca muere. Y el corazón marcó el tiempo que el miedo no puede alcanzar. Las cámaras de los teléfonos móviles han surgido como un coro contemporáneo. Algunos querían grabar la caída, capturaron el ascenso. La mandíbula de Rodrigo se tensó, fijada en su propia apuesta. Camila sostuvo el centro, como si sostuviera un nombre. La melodía avanzó, pidiendo la verdad en el siguiente tiempo, y nadie se atrevió a toser ante la posibilidad de la belleza. El riesgo aumentó, y con él creció el silencio devoto. Camila se arriesgó con un giro sutil, seco y preciso. Rodrigo llegó milésima tarde y el mundo vio el retraso. El tango se convirtió en una espada y un espejo, revelando mucho más que solo baile. Los ojos del público se humedecieron sin permiso social. Y la risa perdió amigos cuando el respeto entró en la habitación. El acorde final del pasaje no trajo alivio, trajo sed. Camila respiró, y la habitación respiró tras ella, humildemente. Rodrigo sonrió con una sonrisa que no llegó a sus ojos. La orquesta mantuvo la pausa como si guardara un secreto. La humillación prometida cambió de dirección sin previo aviso. Y la historia exigía continuidad como el hambre antes que el pan. La crueldad quiso alzarse de nuevo con un grito, «¡Caed ahora!», pero la voz se apagó en seco, rodeada de un asombro creciente. El público sediento de sangre percibió que algo no marchaba bien. El sabor de la burla se volvió amargo, transformándose en duda en la lengua. Había una nueva pregunta colgando de las lámparas. Y nadie confiesa fácilmente cuando se equivoca en su versión de los hechos. «Simplemente tuvo suerte», señaló un inversor, sin convicción. La compañera asintió, pero el abanico tembló en su delgada mano. Rodrigo tiró de la correa como quien tira de una rienda. Camila respondió con control, su pulso contenido, su alma entera.
El bandoneón lloraba hermosamente, como quien sabe llorar la pérdida. Y la sala oyó añoranza donde quería oír burla. El grupo de atrás, que anteriormente era una plataforma para burlas fáciles, se quedó en silencio. 3 jóvenes con coronas levantadas miraron hacia abajo confundidos. Querían un espectáculo de caída, y consiguieron arte crudo. El mármol reflejaba 2 cuerpos y una biografía en el medio. Camila dispuso el eje como si dispusiera un altar, y el altar trajo reverencia a las manos que servían las copas. Rodrigo intentó el galope que desmonta a los principiantes vanidosos. Camila cedió lo necesario y tomó el control en el camino de regreso. Un giro limpio y tranquilo cambió de conductor y de mapa. El piano notó y colocó sombras entre las notas. El que entendía el tango apretó el brazo de su vecino, asombrado. Y los que no entendieron simplemente sintieron que algo había cambiado de manos. Pero ella no es más que una criada, insistió el público herido. El argumento se estrelló contra las paredes y cayó sin eco, porque la visión de los pies decía otro linaje, otra sangre. La gracia discreta tenía el peso de una genealogía viva. Camila no le pidió permiso a los prejuicios para existir. Y lo que existía era prohibir la risa comprada. El sudor en la sien de Rodrigo firmó un recibo. La máscara del anfitrión perfecto se quebró bajo la luz. Él apretó su agarre en su cintura, queriendo territorio. Pero el territorio de la dignidad no se puede tomar por la fuerza. Camila mantuvo su respiración uniforme, sin aristas. Y el público se tragó el sabor de un regreso justo. Los comentarios susurrados intentaron domar el milagro. Debe haberlo ensayado en secreto, envidió a alguien. Fuera secreto o destino, la verdad era pública. La orquesta tomó coraje y aumentó el volumen de sus pechos. La habitación giraba con ellos, como si el techo reconociera pasos, y el miedo al ridículo cambió de bando sin pedir permiso. Rodrigo, acorralado, buscó un truco, una pausa humillante. Quise dejarla en el vacío, huérfana de guía, huérfana de suelo. Camila ocupó el silencio como si ocupara un derecho. El público vio cómo la pausa se transformaba en gesto e intención. No había caída posible donde había raíz y memoria, y la memoria sostuvo su mano debajo de la música. Alguien empezó a aplaudir, pero la vergüenza frenó el gesto. La élite no supo volver de la burla a la admiración. Camila no pidió aplausos, pidió compañera y verdad. Rodrigo, con el rabillo del ojo, contaba las respiraciones de los demás. El poder, después de todo, se mide por quien dicta el siguiente paso. Y el siguiente paso ya no dependía del dueño del salón. ¿Quién eres?, escapó en voz baja de la boca del magnate. Camila no respondió, ofreció un giro simple y perfecto. La pregunta quedó en el aire, sin silla donde sentarse. Los violines crearon un puente entre el pasado y el presente. El puente soportaba el peso de una historia que regresaba. Y todos querían cruzar solo para verlo de cerca. Con cada latido, el público perdía una vieja certeza. Con cada giro, me encontré con un espejo que era difícil de mirar. Camila dejó migajas de coraje en el camino. Rodrigo recogió en silencio las migajas del orgullo herido. La noche que prometía humillar se convirtió en una noche para recordar. Y recordar allí dolió más que reír sin pensar. El pasaje terminó sin fanfarrias, solo con respiraciones profundas. Camila y la orquesta mantuvieron la pausa entre los huesos. Rodrigo se ajustó la chaqueta, que ya no le sentaba tan bien. La sala, suspendida, pedía una respuesta que aún no había llegado. El hambre de espectáculo se convirtió en hambre de significado verdadero, y el siguiente capítulo exigió que la verdad dijera su nombre. El público quería sangre, pero lo que obtuvo fue un duelo. Rodrigo avanzó con pasos violentos intentando recuperar el control. Camila respondió con firmeza, siguiéndola como una sombra imposible de romper. El mármol hacía eco de sus movimientos como si fuera un tambor antiguo. Con cada turno, el equilibrio de poder cambiaba de manos sin previo aviso. Y los invitados se mordieron los labios, sin poder creer lo que veían. «Hazla caer ya», gritó alguien desde atrás, desesperado por el espectáculo.
Pero la petición sonó frágil, casi infantil en medio de la tensión. Rodrigo apretó más su agarre en su cintura tratando de dominarla. Camila encontró el equilibrio en la mirada de su madre, guardado en su memoria. El tango ya no era una broma, era patrimonio, era una identidad viva, y el público, ávido de humillación, ahora recibió la verdad. Rodrigo hizo un giro arriesgado, esperando fallar. Camila dio la brújula con maestría, convirtiendo la trampa en arte. Un murmullo recorrió la sala, como el viento entre columnas doradas. Alguien aplaudió accidentalmente, y luego se quedó en silencio, avergonzado. Pero el gesto demostró que el público ya no se reía de la misma manera. La vergüenza fue cambiar de lugar, pedir otro dueño. Ella sabe lo que hace, murmuró un maestro aposentado. Su mirada fija reveló que reconocía una técnica legítima. Rodrigo sudaba, y su máscara social se agrietaba con cada latido. Camila no buscaba humillar, buscaba sobrevivir con dignidad. Pero el baile de supervivencia se sentía como una victoria, se sentía como una ascensión, y con cada acorde, toda la sala respiraba con ella. El tango se convirtió en una corte silenciosa ante toda la élite. Las notas eran martillos, los silencios eran frases ocultas. A Rodrigo lo juzgaban sin palabras, solo por contraste. Camila, la invisible, se ganó el respeto sin siquiera pedirlo. El público ya no parpadeaba por miedo a perderse un momento, y cada segundo le robaba más poder al magnate. Los ojos de Camila brillaban como un fuego contenido e irrompible. Rodrigo sentiu o impacto e murmuró entre dentes: «¿Quién eres?». No recibió respuesta, solo un silencio lleno de historia. El silencio ardía más que cualquier palabra ofensiva. El público se dio cuenta. Ella ya no seguía. Ella lideraba. Y la humillación prometida volvió a cambiar de dirección. La música contagiosa aumentó el ritmo y la tensión. El bandoneón lloraba como una voz maternal resucitada. Los violines gritaban como una denuncia de una antigua injusticia. La sala se convirtió en el escenario de una batalla invisible. Camila sembró dignidad en cada paso sin dudarlo. Y Rodrigo intentó quitarle lo que ya había perdido. Las joyas tintineaban nerviosamente, y los abanicos se detenían en el aire. Nadie se atrevía a reír ahora. Nadie quería romper el hechizo. Rodrigo apretó los dientes, irritado por perder territorio. Camila contuvo la respiración como si guardara un secreto. El público intercambió sarcasmo por respeto sin darse cuenta. Y el duelo ya no tenía un ganador claro, solo suspenso. «¡Esto es imposible!», rugió Rodrigo empujándola con más fuerza. El público se inclinó, esperando su inevitable caída. Pero Camila respondió con un giro limpio y un contraataque suave. El mármol reflejaba dignidad más que derrota. La sala estalló en un murmullo confuso e incrédulo. Y la risa murió en vergüenza, sin fuerzas para volver. Rodrigo jadeaba, como un animal rodeado de cazadores invisibles. El salón ya no era suyo. El partido ya no le obedecía. Camila miró hacia arriba y permaneció tranquila en su compostura. El tango había cambiado a propósito sin pedir permiso. El público ya no vio un espectáculo. Vio un milagro. Y ningún milagro se interrumpe sin testigos en trance. La risa se disolvió como humo bajo la lluvia. La sala, una vez cruel, ahora estaba hipnotizada por el duelo. Nadie creyó que la criada pudiera resistirse al magnate. Cada uno de sus pasos era una respuesta a una injusticia acumulada. Cada movimiento era un recuerdo vivo transformado en coraje. Y el público, sin darse cuenta, había cambiado de bando. «Ella no es cualquiera», murmuró una dama incrédula. Sus ojos brillaban como si reconociera un secreto. Los invitados se inclinaron hacia adelante tratando de comprender. El ridículo prometido se había convertido en un respeto no deseado. Rodrigo sintió el cambio y ardió de rabia. El público bebió el silencio con creciente entusiasmo. Un hombre mayor murmuró: «No soy casualidad. Reconocí pasos. Reconocí la técnica heredada». Camila giraba como si siempre hubiera bailado.
Rodrigo apretó los dientes, tratando de ocultar su pérdida. Pero cada gesto suyo sonaba forzado y torpe, y cada gesto suyo sonaba libre y natural. La élite estaba dividida entre el silencio y la incredulidad. Algunos se mordieron los labios para no aplaudir demasiado pronto. Otros fruncieron el ceño, tratando de negar el respeto. Pero nadie podía reír tanto. Toda la sala estaba invadida por la misma duda. ¿Quién era realmente aquella mujer invisible? Rodrigo, jadeante, intentó recuperar el control. Hizo movimientos repentinos, casi violentos, mostrando arrogancia. Pero Camila absorbió y regresó como un mar en calma. Con cada empujón, encontraba un equilibrio inesperado. Con cada intento de humillación, emergía la elegancia, y el público sintió que nacía algo que no podía nombrar. «Debe tener sangre de artista», comentó un violinista. Vio en su postura algo más que una coincidencia. Camila sintió las notas penetrar su piel, los ojos cerrados en momentos de recuerdo. La madre estaba presente en cada brújula secreta, y la orquesta parecía tocar solo para ella. Rodrigo forzó un giro traicionero y malicioso. Esperaba verla caer en el inevitable ridículo. Camila respondió con un giro perfecto y contraataque. El sencillo vestido ondeaba como seda en el viento. Los invitados se pusieron de pie sin darse cuenta, y el respeto se convirtió en asombro colectivo. Un aplauso solitario estalló en el fondo. Alguien ya no pudo guardar silencio. Otros miraron con desaprobación, pero ya era demasiado tarde. Se plantó la semilla del reconocimiento. Camila no era solo una empleada, era una artista, y toda la sala sintió ese shock. Rodrigo sudaba desesperado, ya no sonreía, su rostro ardía rojo de vergüenza. Camila permaneció serena, pegada a su brújula. El público ya no veía poder en Rodrigo, solo vi la lenta caída de su máscara y el nacimiento de una verdad mayor. Las notas finales de este pasaje se han alargado. El silencio cayó como una manta sobre el salón. Camila respiró profundamente, su dignidad intacta. Rodrigo temblaba como quien ha perdido sin admitirlo. El público permaneció en un trance reverente, y nadie se atrevió a reír otra vez. La sala, suspendida entre el asombro y el silencio, ya no pertenecía a Rodrigo. Sus movimientos se volvieron cada vez más torpes, como si bailara contra un fantasma invencible. La multitud observaba sin aliento, y entonces una voz, ronca y conmovida, rasgó el aire pesado. «La conozco. Esa mujer no es nadie». El público se giró al unísono, y todos vieron a un elegante anciano levantarse lentamente de la primera fila, con un pañuelo blanco en el bolsillo de la chaqueta. Don Aurelio Benítez, exdirector del Teatro de la Ciudad de México, dio 2 pasos al frente, apoyado en un bastón de madera. Sus ojos llorosos se fijaron en Camila, y su voz, temblorosa pero firme, rompió el silencio. «Es hija de Isabela Lucero, la gran bailarina del Teatro de Bellas Artes». El impacto fue inmediato. Un murmullo ensordecedor recorrió la sala como un rayo en una noche de tormenta. Nadie podía creer lo que oía. «¡Imposible!», exclamó una dama con joyas brillantes, llevándose la mano a la boca, conmocionada. «Isabela Lucero murió hace más de una década». Otros invitados murmuraban entre sí, intentando recordar las actuaciones que habían visto en escenarios de México y Madrid, cuando la bailarina mexicana cautivó al mundo con su arte. La incredulidad se mezclaba con el respeto. El nombre de Lucero pesaba, y de repente, la criada se había convertido en la heredera de una leyenda. Camila bajó la cabeza, con lágrimas contenidas brillando en sus ojos. Nunca había querido que esa verdad saliera a la luz pública. Su vida de criada era un escudo, una forma de sobrevivir sin cargar con el peso de un nombre que la lastimaba más de lo que la honraba. Pero ahora no había forma de esconderse. El pasado la había encontrado en el momento más inesperado. El maestro dio otro paso al frente y con voz entrecortada declaró: «Lo reconocí en sus giros, en la fuerza de sus brazos, en el fuego de su mirada. Nadie baila así por casualidad. Bailas como tu madre». La sala volvió a quedar en silencio.
no por desprecio, sino por reverencia. Era como si todos presenciaran una revelación sagrada. Rodrigo, pálido y jadeante, no podía creer lo que oía. La mujer a la que había humillado delante de todos, a la que había tratado como un juguete, llevaba la sangre de una artista de renombre. El orgullo que siempre lo había protegido empezó a desmoronarse. Por mucho dinero que tuviera, en ese momento, él era el que parecía pequeño. Sí, soy tu hija, murmuró Camila con voz quebrada pero firme. El eco de sus palabras resonó por el salón como una sentencia. Los invitados se levantaron, algunos conmovidos, otros incrédulos, pero todos reconociendo que presenciaban algo irrepetible. La doncella invisible se había revelado como la heredera de una mujer que había dejado huella en la historia de la danza. Algunos lloraron en silencio, otros negaron con la cabeza, incapaces de aceptar la transformación que tenían ante sus ojos. La humillación planeada se había convertido en un tributo inesperado, y cada paso de Camila, antes motivo de risa, ahora era visto como el eco de un legado perdido. La historia ya no era una farsa, sino un mito. Rodrigo retrocedió un paso, con la respiración entrecortada. Con cada segundo que pasaba, el público se alejaba de él y se acercaba a Camila. La velada, que había planeado para reforzar su poder, se estaba convirtiendo en su mayor desastre, y la mirada serena de la joven solo acrecentaba el peso de su vergüenza. Don Aurelio, con lágrimas en los ojos, levantó una mano y exclamó: «Esta mujer no es una desconocida, es el legado vivo de Isabel Lucero, y esta noche nos lo hemos devuelto». La sala estalló en un emotivo aplauso, y Camila cerró los ojos, dejando que los aplausos la inundaran como una ola de liberación. Y en ese momento, ante toda la élite reunida, Camila dejó de ser invisible. La criada que todos habían despreciado se reveló como la hija de una leyenda. La humillación que debería haberla marcado para siempre se había convertido en triunfo. Y Rodrigo, en un rincón, empezó a saborear el amargo sabor de la derrota. Los aplausos aún resonaban cuando Camila respiró hondo y se armó de valor para hablar. Su voz era temblorosa, pero lo suficientemente firme como para resonar por toda la sala. Mi madre murió cuando yo era pequeña. El público guardó silencio al instante, ansioso por escuchar. La enfermedad la consumió lejos de los escenarios, lejos de todo lo que amaba. Cada palabra era una herida abierta ante desconocidos. Tras su muerte, busqué a mi padre, continuó, con lágrimas en los ojos, pero me cerró la puerta. Nunca quiso reconocerme como su hija. Para él, yo era un error. La sala reaccionó con murmullos de indignación. Una señora con perlas exclamó en voz alta: «¡Qué crueldad inhumana!». Y los aplausos se apagaron, reemplazados por un pesado silencio de solidaridad. Camila se secó las lágrimas con el dorso de la mano, pero permaneció erguida. Crecí sola, con el recuerdo de mi madre como única guía. Aunque llevaba el baile en la sangre, lo abandoné, porque escuchar la música era como perderlo de nuevo cada noche. El público escuchaba asombrado, algunos con lágrimas en los ojos, otros con la garganta cerrada por la emoción. Rodrigo intentó intervenir, con la voz cargada de ironía forzada. «Entonces, ¿para qué esconderse? ¿De qué sirve tener un don si lo entierras en la vergüenza?». Pero sus palabras no tuvieron fuerza. La sala, antes cómplice de su risa, ahora lo miraba con desaprobación. El poder de la humillación se le escapaba de las manos. Camila levantó la vista y respondió con calma. No era vergüenza, era dolor. Bailar significaba perderla cada noche. Por eso la llamé, por eso me escondí. Sus palabras resonaron, y un silencio reverente se apoderó de todos. Ya no veían a una criada, sino a una hija con profundas cicatrices. Don Aurelio se acercó a ella y le puso una mano temblorosa en el hombro. «Esta noche te ha traicionado otra vez. Tu madre está aquí en cada paso del camino». La emoción en la voz del maestro hizo que muchos invitados se enjugaran las lágrimas discretamente. Era imposible no conmoverse ante esta revelación. Rodrigo deu paso brusco à frente tentando recuperar a atenção.
Basta de teatro, bradou com a voz mais alta que conseguia. No se dejen engañar por un apellido olvidado. Puede que sepa mover los pies, pero sigue siendo una empleada que sirve copas en mi casa. Seu tom soava mais desesperado que firme. O público reagiu com indignação. Uma dama de cabelo prateado levantou-se e gritou: "No hables así. Lo que vimos no fue un capricho, fue arte." O maestro Aurelio ergueu o bastón no ar y acrescentou: "No, señor Altamirano. Esta mujer lleva en la sangre el legado de Isabela Lucero, y esta noche lo ha demostrado frente a todos." Las voces comenzaron a multiplicarse. La sala, que antes se había reído con Rodrigo, ahora se unió en defensa de Camila. El magnate acorralado empezó a perder el aliento. Su arrogancia cayó en oídos sordos, y sus palabras sonaron huecas. Él, que siempre había tenido a todos a sus pies, ahora era el único que quedaba en pie, solo. Camila, con lágrimas ainda escorrendo, respiró fundo y declaró: "No busco que me reconozcan por un apellido. No vine a este lugar a reclamar nada. Solo quise honrar a mi madre, y aunque callé muchos años, esta noche recordé quién soy." O público respondeu como uma salva de palmas, não tímida, mas vibrante, carregada de respeto. Y en ese instante, Rodrigo comprendió la magnitud de su derrota. La risa, que siempre había sido su arma, ahora le era negada. Toda la sala se unió en torno a la dignidad de Camila, y la imagen del magnate invencible comenzó a desmoronarse ante los ojos de todos. La humillación que había planeado ya no le pertenecía a ella, era suya. El silencio era tenso cuando Rodrigo, exhausto, levantó las manos para llamar la atención. Su rostro ardía de vergüenza, pero su voz intentó sonar firme. "Escúchame. Todo fue un malentendido." La sala reaccionó con un murmullo de incredulidad. Después de tanta humillación pública, ¿cómo iba a querer borrarlo todo con una excusa tan vacía? Dio un paso hacia Camila, forzando una sonrisa temblorosa en sus labios. "No quería ofenderte", murmuró, intentando suavizar la situación. "Lo que pasó aquí fue inesperado. Admito que cometí un error de forma, pero..." Hizo una pausa dramática, intentando evaluar la reacción del público. Quizás el destino quiso que nos encontráramos así. La palabra sonó a insulto. "¿El destino?", exclamó con desprecio una mujer vestida de rojo. "¿La humillaste delante de todos, y ahora quieres hablar del destino?" Todas las cabezas se giraron, con las miradas fijas en él con dureza. Rodrigo se dio cuenta de que ya no tenía aliados en esa sala. La fuerza de su influencia social se le escapaba como arena entre los dedos. Aún así, le tendió la mano a Camila con un gesto solemne y teatral. "Camila Lucero", dijo, pronunciando su apellido con énfasis como para apropiárselo. "Hoy nos has demostrado quién eres. Una mujer fuerte, una verdadera artista. Te pido que me perdones." La sala contuvo la respiración, esperando su respuesta. Camila lo miró en silencio, con el corazón dividido entre el pasado y el presente. La palabra perdón resonó en su interior, no como debilidad, sino como una profunda verdad. "¿Sabes qué significa esa palabra, Rodrigo?", respondió finalmente, con voz serena pero cortante. "No es un truco para purificar tu orgullo herido. El perdón es un acto de verdad, y aún no lo has entendido." La sala reaccionó con murmullos de aprobación. Por primera vez alguien se atrevía a enfrentarse al magnate sin miedo, delante de todos. Rodrigo retrocedió un paso, atónito. Nadie se había atrevido jamás a rechazar su intento de control, y mucho menos una mujer a la que minutos antes consideraba invisible. El peso de la humillación cayó sobre sus hombros como hierro. "Puedo cambiar", insistió Rodrigo, con la voz ya sin su habitual arrogancia. "Te lo prometo." Pero Camila negó con la cabeza suavemente, con lágrimas contenidas brillando en sus ojos. "No espero que cambies por mí. Si alguna vez lo haces, será por ti misma." Fue una sentencia de libertad y derrota a la vez. Don Aurelio alzó la voz, firme como el mazo de un juez. "Esta mujer no necesita tu apellido ni tu dinero. Ya tiene lo más grande, la dignidad que intentaste robarle."
El público respondió con un aplauso inmediato. Rodrigo miró a su alrededor y lo que vio fueron rostros que una vez lo admiraron, ahora llenos de desaprobación. Su imperio social se desmoronaba. Intentó discutir, pero las palabras se le escaparon de los labios. La imagen del poderoso magnate no resistía a la cruda realidad. Era él quien estaba siendo humillado, no Camila. La sala, convertida en un tribunal silencioso, ya había emitido su veredicto. Y Rodrigo sabía que no había una salida honorable. Solo le quedaba aguantar. Camila levantó la cara y respiró hondo. No te guardo rencor, Rodrigo, pero no volveré a jugar contigo. Esta noche mi destino no cambió, el tuyo sí. Las palabras cayeron como un rayo en la sala, y los aplausos estallaron con fuerza. Fue la sentencia definitiva de su victoria moral. El rostro de Rodrigo palideció aún más. Por primera vez en su vida, fue derrotado por completo frente a todos, sin disfraz, sin aliados, sin escapatoria. La humillación había llegado a su fin, y ahora, todos los presentes sabían que jamás olvidarían ese momento. Los aplausos resonaron como un trueno, vibrando contra los muros dorados del palacio. Camila, aún con su uniforme de doncella, se erguía en el centro, con lágrimas corriendo por su rostro y una nueva luz en sus ojos. Ya no era la sirvienta invisible, era la heredera de un legado, la mujer que había transformado la humillación en dignidad. Rodrigo, acurrucado en un rincón, intentaba recuperar el aliento. Ya nadie lo miraba con respeto. Los mismos que se habían reído de sus chistes ahora apartaban la mirada, incapaces de soportar su mirada. El magnate estaba descubriendo lo que significaba ser verdaderamente invisible. Y esta invisibilidad dolía más que cualquier derrota en los negocios. Don Aurelio alzó su copa con la voz entrecortada por la emoción. Hoy hemos sido testigos de un milagro. No solo del regreso del espíritu de Isabela Lucero, sino de la redención de su legado en la fuerza de su hija. El público alzó sus copas, y el brindis resonó como un himno en honor a Camila. La gente empezó a corear su nombre. Camila, Camila. El sonido se extendió como una marea, creciendo en intensidad hasta llenar toda la sala. Cada sílaba transmitía no solo respeto, sino verdadera admiración. La mujer invisible se había convertido en un símbolo de esperanza, de justicia, de belleza que resiste la crueldad. Camila se secó las lágrimas, aún con la respiración entrecortada. Miró a su alrededor y se dio cuenta de que todas las miradas estaban puestas en ella. Pero a diferencia de momentos antes, ya no eran miradas de desprecio. Eran miradas que pedían perdón colectivo, que reconocían su grandeza, y eso la hizo sonreír, por primera vez esa noche. Rodrigo intentó hablar, pero su voz se perdió entre el coro de aplausos. Nadie quería oírlo. Él, que había comenzado como la estrella de la noche, ahora no era más que una sombra desvanecida. Su derrota no fue solo social, fue existencial. El silencio, el baile y la dignidad lo habían desarmado. Camila dio un paso a frente y ergueó a voz clara. No busqué esta noche, no pedí estar en el centro, pero aprendí que ocultar quiénes somos también es una forma de abandono. Durante años callé por dolor y por miedo. Hoy entendí que mi madre no murió del todo, porque vive en cada compás que bailo. Las lágrimas corrían por las caras de algunos invitados. Otros aplaudieron, conmovidos por una emoción inexplicable. No era solo baile, no era solo resistencia, era redención. Y todos sintieron que presenciaban algo irrepetible. Camila respiró fundo y concluyó. El perdón existe, pero no es excusa para la crueldad. Es la forma de no permitir que el dolor robe lo que amamos. Esta noche no bailé para Rodrigo ni para ustedes. Bailé para honrar a mi madre y para recordar que incluso en medio de la humillación, puede nacer la esperanza. Los músicos, conmovidos, golpearon sus instrumentos en señal de respeto. El público estalló en aplausos de nuevo, más fuertes que nunca. Rodrigo bajó la cabeza, incapaz de soportar tal consagración. El veredicto estaba dado. Camila no solo había ganado, sino que se había vuelto eterna. Y el salón, otrora escenario de desprecio,
se convirtió en un altar, no para Rodrigo y su fortuna, sino para el recuerdo de Isabela Lucero y la fuerza indestructible de su hija. La risa había muerto, el respeto había nacido, y la noche pasó a la historia como la noche en que una doncella se convirtió en leyenda. La sala aún vibraba con los aplausos cuando Camila, sin aliento, dejó que las últimas notas del tango se desvanecieran en el aire. Tenía los ojos llorosos, pero su postura era firme. Ya no era la sirvienta invisible que había entrado en aquella sala. Era la hija de Isabela Lucero, heredera de una llama que ni siquiera el dolor podía extinguir. Rodrigo, derrotado, permaneció inmóvil en un rincón, intentando recuperar la dignidad perdida, pero ya no había espacio para él. Ese palacio, que siempre había sido su símbolo de poder, presenciaba ahora su caída más humillante. El invencible magnate había descubierto que nada pesa más que el silencioso desprecio por la verdad. Camila respiró fundo e avanzó a Teu Centro. Hoy entendí que la dignidad no se negocia, declaró su voz clara, firme. Podrán quitarnos oportunidades, podrán burlarse de nuestro dolor, pero no pueden arrancarnos lo que llevamos en el corazón. O público respondeu com aplausos emocionados, alguns chorando sem disfarce. Una joven se levantó, alzando su copa. Por Camila. Y entonces decenas de voces repitieron al unísono. Por Camila. El nombre resonó por la sala como un himno, borrando para siempre el rastro de burla que había comenzado la velada. Cada brindis era una confesión colectiva de que todos habían presenciado algo irrepetible. Rodrigo intentó acercarse una última vez, pero fue ignorado. Su nombre ya no tenía peso. Su dinero no podía comprar aplausos. Toda la sala ya había decidido de qué lado de la historia estarían. Y en ese momento, el magnate probó el amargo sabor de la derrota que lo perseguiría para siempre. Camila, por su parte, no buscó venganza. Lo miró con serenidad y dijo, «No te guardo rencor. Solo espero que algún día descubras que la verdadera grandeza no está en humillar a los demás, sino en reconocer la fuerza de un corazón puro». El público se sumió en un silencio reverente ante esas palabras. Don Aurelio, conmovido, inclinó la cabeza en señal de respeto. «Hoy, hija, has devuelto al mundo lo que creíamos perdido». El reconocimiento del maestro no fue solo un elogio, sino una consagración. Camila sabía que llevaba un peso enorme, pero también una luz que ya no podía ocultar. El legado de su madre seguía vivo. Toda la sala se puso de pie en aplausos, esta vez no solo como público, sino como testigos de un milagro. Los músicos tocaron sus instrumentos con reverencia, y las lágrimas corrieron por los rostros más endurecidos. Nadie quería que el momento terminara. Todos sabían que estaban presenciando una historia que se contaría durante generaciones. Camila se dejó envolver por los aplausos, pero no sonrió por vanidad. Sonrió porque había redescubierto algo que creía perdido. A sí misma. Y en ese momento, comprendió que ya no necesitaba esconderse, porque su dignidad no dependía de uniformes, títulos ni apellidos. La fiesta terminó, pero el recuerdo persistió. El nombre de Rodrigo Altamirano nunca volvería a ser recordado con respeto. El nombre de Camila Lucero, en cambio, quedaría grabado como símbolo de valentía, dignidad y fe. Entró como una sirvienta invisible y se fue como una leyenda viviente, dueña de la noche que transformó la humillación en esperanza. Y a quienes siguieron esta historia hasta el final, recuerden que nadie tiene derecho a quitarles la dignidad. La vida puede traer dolor, desprecio y humillación, pero también puede ser un escenario de redención. Si esta historia los conmovió, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para seguirnos, porque como Camila, tú también puedes transformar las lágrimas en fuerza y bailar, incluso en medio del sufrimiento, con el corazón abierto.